Buenos días, hoy estamos aquí cumpliendo la actividad de la señora Marta Laura González con dicha temática es el papel del lenguaje en la preservación cultural. Hoy estamos con nuestro compañero Mauricio Pino, quien nos va a responder una pregunta que le vamos a hacer. Mauricio, la primera pregunta es, ¿por qué es importante el lenguaje para la preservación de la cultura? Pues es importante porque el lenguaje es más que todo la identidad de esas comunidades que al perderse pierden como que su parte importante, por así decirlo, su identidad. Ok, muy bien, ahora te voy a hacer otra pregunta. Dice, ¿qué papel juegan las historias y las canciones en la preservación del patrimonio cultural? Pues las historias y las canciones se representan algo fundamental en las comunidades y los pueblos en los que se puede identificar, como por ejemplo las canciones de, por ejemplo, la chichamaya, son canciones y danzas que identifican a esa comunidad. Ok, y como tercera pregunta tenemos, ¿cómo influye el lenguaje en la identidad cultural de la comunidad? Repítemelo, por favor. Dice, ¿cómo influye el lenguaje en la identidad cultural de la comunidad? Pues influye de una manera directa. Que no entiende la pregunta. Ok. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el impacto de la pérdida de idiomas indígenas en la preservación de la cultura y el conocimiento tradicional? Pues estamos en parcial, ¿sí o no? No, está haciendo un video. ¿Ah? ¿Está viendo video? ¿Qué está haciendo video? pues impacta de manera negativa la pérdida de... ¿Cómo es la pregunta? Que se me olvidó. Dice, ¿cuál es el impacto de la pérdida de idiomas indígenas en la preservación de la cultura y el conocimiento tradicional? Pues impacta de forma muy contundente porque se van perdiendo las costumbres que son una representación a nivel internacional de las comunidades indígenas en el país. Y por última pregunta. ¿Qué medidas pueden tomarse para promover y proteger el lenguaje como parte integral de la preservación cultural? Pues más que todo sería volver a retomar las formas del habla, su idioma, las costumbres, porque por ejemplo en la comunidad arhuaca se ha perdido lo que es el lenguaje típico de ellos y se está haciendo lo que es una escuela para volver a aprender de nuevo el idioma de ellos y que no se pierdan con el tiempo. Ok, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo y hemos finalizado con la primera víctima. Seguimos. Ni así anda, pues. Bueno, ahora nos encontramos con el profe Elmer Rafael. Profe, le vamos a hacer una pregunta con dicha temática, es el papel del lenguaje en la preservación cultural. 5 preguntitas. La primera dice, ¿por qué es importante el lenguaje para preservar la cultura? El lenguaje es importante porque en él damos la máxima expresión. ¿Ya? Con tú decir una palabra, culturalmente, dependiendo de la región donde esté, esa palabra es aceptable hacia la sociedad en el momento donde estés. Por ejemplo, una palabra en la costa te parece a ti normal, como por ejemplo tú dices en la costa, no, chucha, allá por los cachacos la chucha es el sobaco, en cambio aquí es otra cosa, los órganos genitales del órgano femenino. Ya, y así dentro de la cultura que es múltiple colombiana tenemos esa variedad de palabras, de juego de palabras y de lenguaje que se maneja en nuestra cultura colombiana. Ok, profe. La segunda pregunta dice, ¿qué papel juegan las historias y las canciones en la preservación del patrimonio cultural? Bueno, muchísimo. Fíjese que hoy la gran cantidad de jóvenes prevalecen con la música vieja. Apareció la nueva ola, apareció los nuevos, pero ¿de qué nos vale que aparezca si terminan rindiéndole siempre por la cantidad de la música, la letra, ya la melodía, tanto del área vallenato, del área tolimense, del área antioqueño, la música antigua, la música aparentemente vieja, que tiene mucha poesía. Mucha historia, mucha cultura. Entonces habla más que todo de la vivencia que vivía el hombre. Hoy en día es puras canciones que son
vacías. Vacías, que no tienen un parágrafo que le lleven a un inicio, un fin, un objetivo. No lo tienen. La tercera pregunta nos dice, profe, ¿cómo influye el lenguaje en la identidad cultural de la comunidad? Influye, como ya te comenté, identifica de acuerdo a la región su cultura. Para nosotros aquí los costeños hablamos un poco mucho, ese lenguaje mucho. Usted se va y se encuentra en Bogotá, en Bucaramanga, Medellín, y dos costeños hablan y ellos no te entienden. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos muy rápido. Ya nosotros acá, para decir vamos para un paseo, tenemos que decir esa palabra así, pero entre costeños decimos vamos para el paseo, ellos quedan gringos, no saben dónde salen. Vamos para tal parte. ¿Ya? En cambio, ellos sí le dan la pausa que lleva el lenguaje y su identidad la lleva. Nosotros acá no le damos la pausa y es una tradición cada vez más mocho. Hoy en día ustedes ven en los WhatsApp, en las nuevas redes, que eso escriben supremamente mocho, es por clave prácticamente lo que están escribiendo. La cuarta pregunta, profe, nos dice, ¿cuál es el impacto de la pérdida de idiomas indígenas en la preservación de la cultura y el conocimiento tradicional? Debíamos de... lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a que aquellos que ya perdemos es que lo añoramos, es que le vamos a dar valor. Entonces, por ejemplo, los europeos, ellos están pidiendo porque ellos perdieron eso. Los europeos se vuelven locos cuando vienen por aquí porque ellos allá no ven en una avenida la arbolización que nosotros tenemos aquí. No tienen los hallazgos que nosotros tenemos aquí, como es el hallazgo indígena. Nosotros aquí tenemos mucho indígena. Y los gobernantes debieran de no meterse o tenerle unos límites. ¿Por qué? Porque la parte indígena, ellos tienen que tener un límite para que la nueva civilización no invada ya. A medida que va invadiendo se va perdiendo esa tradición. ¿Por qué? Porque el que sale de allá y mira ya la civilización ya no quiere ir allá con las mismas costumbres. Es más, aquí la tenemos de ejemplo que, por ejemplo, un indio guayú, después que se quita el guayuco, ya no se lo quiere poner. La guaireña no se quiere poner. Las mantas, las mujeres no se la quieren poner. ¿Ya? Entonces, esa parte, ¿por qué? Por la invasión de la civilización, esa parte se va perdiendo. Es lo que se tiene que ir más bien, tratar de recopilar, de tenerle una barrera para que la civilización no entre allá. ¿Ya? Última pregunta, profe. Dice, ¿qué medidas pueden tomarse para promover y proteger el lenguaje como parte integral de la preservación cultural? Hombre, comenzar desde la parte preescolar a promover la cultura y el lenguaje de nuestra etnia, guayú, arhuaca, sinuano, que también ellos son una parte indígena, el huigua, ¿ya? Entonces, promover esa parte en la parte escolar para que se vaya manteniendo esa parte. Por ejemplo, usted no le hablo yo en Guajiro, Casachi Punuy. No, sí, ¿sabes? No, supirra que te más ayuda. ¿Sabes cómo es? Sabe cómo es. No tienen. Ya, anteriormente a nosotros, por ejemplo, en Riohacha, los grandes comerciantes y los que intercambiaban las partes de la alimentación que llevaban del campo eran los indígenas. Las indias vendían el carbón, vendían el pescado, era lo que comercializaban. Entonces, para uno hablar con ellos tenía que más o menos tener palabras que ellos eran claves. ¿Ya? Entonces, esa parte es fenomenal para que se mantenga nuestra cultura. Si no se mantiene la cultura esa, se va perdiendo y se va quedando atrás. Cuando venga a ver no se habla ni guayú. Ya el ejemplo ha dado aquí La Guajira en la universidad presentando licenciaturas en lenguas guayú. Eso es buenísimo, ¿ya? Y eso es bueno. Hasta ahí. Bueno, profe,
Muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Y eso es todo. Llámalo. El próximo participante y último. Sí. Bueno, muy buenos días. Hoy estamos con Cristóbal. Cristóbal, te vamos a hacer una pregunta y la temática de las preguntas son el papel del lenguaje en la preservación cultural. La primera pregunta es, ¿por qué es importante el lenguaje para preservar la cultura? Bueno, principalmente para proteger la cultura es no cambiarla, tenerla siempre presente su cultura y ya tener su cultura ahí fija y no cambiarla. Claro, ahí es. La segunda pregunta nos dice, ¿qué papel juegan las historias y las canciones en la preservación del patrimonio cultural? Bueno, las canciones, su patrimonio cultural es porque, o sea, como a pasar del tiempo las canciones van evolucionando y en su cultura a veces hay unos que las tienen ahí y no las cambian. Okay. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo influye el lenguaje en la identidad cultural de la comunidad? El lenguaje cultural, bueno, al pasar del tiempo los lenguajes van cambiando, las personas ya no quieren tener su propio lenguaje, sino quieren ir cambiando y va evolucionando poco a poco a pasar de los años. Ok, la otra dice, ¿cuál es el impacto de la pérdida de idiomas indígenas en la preservación de la cultura y el conocimiento tradicional? Bueno, va cambiando al pasar de los años, las personas no quieren tener su propio lenguaje, quieren ir cambiando y cambiando, como su vestimenta y toda la vaina. La quinta y última nos dice, ¿qué medidas pueden tomarse para promover y proteger el lenguaje como parte integral de la preservación cultural? Bueno, las medidas son tener su propio lenguaje, tener su propio lenguaje, no cambiarlo, tenerlo siempre presente y para que la cultura quede fija y no se vaya cambiando. Papi, muchas gracias por tu tiempo. Y aquí hemos finalizado. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero quien va a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el lenguaje para preservar la cultura? Bueno, el lenguaje es importante para preservar la cultura, ya que esto es algo de tradiciones, algo que los diferencia desde la creación de dicha civilización. ¿Qué papel juegan las historias y las canciones en la preservación del patrimonio cultural a través de las lenguas? Pues bueno, esto es muy importante, ya que cuenta la historia desde el nacimiento de la comunidad hasta el día de hoy. Ya, siguiente. ¿Cómo influye el lenguaje en la identidad cultural de la comunidad? Pues bueno, pues este es como su código genético, ya que las diferentes comunidades tienen, por así decirlo, cada uno tiene su argot y su jerga coloquial. No son lo mismo los de los Wiwa a los de los Kogi. ¿Cuál es el impacto de la pérdida de idiomas indígenas en la preservación de la cultura y el conocimiento tradicional? Bueno, su pérdida cultural y además de cultural, su propio gen. Eso es lo que ocasionaría la pérdida de su propio lenguaje. ¿Qué medidas pueden tomarse para promover y proteger el lenguaje como parte integral de la preservación cultural? Pues se pueden implementar proyectos escolares donde se enseñen en la comunidad, por ejemplo, aquí mismo en La Guajira, proyectos en la escuela para que desde niños se les vaya enseñando el lenguaje de los guayú y además de utilizar las redes sociales para enseñar las costumbres y las tradiciones, canto y música, además de vestimenta de dicha comunidad. Muchas gracias, compañero. Okay. Y pues en conclusión de este video podemos decir que el lenguaje es el tejido que une a las culturas transmitiendo conocimientos ancestrales, valores y una visión única del mundo. Su preservación, la preservación de la cultura de cada etnia es fundamental para mantener viva la diversidad cultural y garantizar que las futuras generaciones puedan conectar sus raíces con las de sus ancestros. Muchas gracias.